trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productores y Mercados. Y acá estoy viendo a mis amigos, a los que me acompañan en esta aventura. Claudio Balbuena, ¿cómo estás? Russo, ¿cómo está? Bien, acá buenas estamos. tardes, buenas noches y buenos días. Exactamente. A todas, a todos y a todes. Ale Sanz, nuestro creativo, nuestro productor. Lindo y gordo como pichón de tero, decía un amigo mío. Acá estoy. Estoy más gordo que lindo, te digo, pero Bueno, contento. depende que es tan subjetivo todo. Cerrando. Están cambiando tanto las cosas, pero de una manera tan vertiginosa. Y hoy un programa que esperábamos, lo teníamos ahí en la agenda porque queríamos indagar sobre algo que se nos vino de a poquito instalando en una cotidianidad para poder pensar todo, para poder pensar la vida, para poder pensar la historia de la humanidad, para poder pensar la historia contemporánea, los procesos económicos. Para poder pensar ya es un lujo. Bueno, es el verbo menos practicado de la humanidad en este momento. Hoy por hoy. Sí. Pero venimos haciendo kilómetros y kilómetros, le digo que miles, de acá a la China, más o menos venimos trabajando para poder ¿Qué dijo? lograr. ¿Qué dijo? China, amigo, ¿Cómo dije. China? ¿Usted no me escucha? Epa, trajimos al invitado. Señoras, señores, esta tarde tenemos el gusto. El honor también de compartir la mesa de productores y mercados con el licenciado en Economía recibido en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales de la Flaxo y un montón de otras cosas que durante la charla le vamos a ir contando, entre ellas cónsul general y consejero de la Embajada de Argentina en China. Wow. Estamos hablando nada más y nada menos que del amigo Gustavo Girado. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Qué recibimiento. Así. Bueno, un placer para nosotros que esté aquí. Seguro que lo hacen con todos igual, ¿no? En realidad tratamos de que los que se sientan aquí se sientan cómodos, pero el saludo de bienvenida queremos que llegue porque realmente los buscamos nosotros, a todos los que nos han acompañado. Es que solo invitamos a los que nos da placer invitar, por eso. Nos tenemos todavía espero que ese sea. gusto. Todavía. Bueno, gracias por invitarme, en serio. Gustavo, es una alegría tenerte. Bueno, nosotros venimos hablando desde hace algún tiempo a través del teléfono, porque bueno, la distancia era mucha en ese momento que nos empezamos a conocer. Hablamos en momentos que eran de profunda compartir de corazón, como por ejemplo un fin de año, donde vos estabas lejos de tu familia. Sí. Pero para llegar a eso, primero quiero que Oscar te dé un poquito la ruta que vamos a seguir y bueno, y después poder hablar de todas estas cosas amorosas que tiene esta relación que empezamos a construir y todo lo que tiene que ver con tu trabajo, que es trabajo tremendo y que ya van a conocer nuestras y muy necesario. Y muy necesario hoy por hoy. Una vinculación con un país enorme y donde podemos acercarnos y comerciar y también producir para ello. Vamos. Sí, nosotros tenemos como costumbre compartir con todos nuestros oyentes, porque después nos acercan preguntas, pero en realidad para que nos cuentes un poco el recorrido, has hecho un laburo enorme, pero en primera persona, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo llegaste a los momentos claves para decidir las rutas que tomó tu laburo, tu carrera, los lugares a los que te llevó, pero fundamentalmente desde tu familia, de tus orígenes? ¿De dónde naciste vos? Yo soy porteño. ¿De dónde? Nací en el bancario, así que en Paternal, pero yo viví ahí cerca de Once por toda mi vida. Y en el 60, así que soy clase 60. Acá estamos todos por igual ahí. Que yo, clase 60, somos dos. 67. Bien. 66. Bueno, y bueno, nacido y criado, hijo de
de gente del interior que vino a vivir a Buenos Aires para poder sobrevivir. ¿De dónde, Gustavo? En General Belgrano, provincia de Buenos Aires, ahí al lado del monte. Hermosa Sí, ciudad. sí, Claro. gente del Río Salado, digamos. Sí. Así que ese es mi segundo hogar, digamos, ¿no? Es mi patria chica. De hecho, me esperan ahora dentro de unos días para allá. Y a ver, esto es la parte más formal, digamos, pero estudié en Buenos Aires y te voy a decepcionar estoy pensando en el final porque cuando me enganche lo de China, no, porque vos seguramente lo viste, ¿no? Mira, de repente abrieron la puerta, estaba ahí parado y venía a laburar. Bueno, pero puede ser una de esas casualidades que después se transforman. No es una única llegada. No, por supuesto, no, pero aparte, sí, tiene que ver con Argentina en el medio, porque si no hubiera habido un 2001, si no hubiera habido un 89. A veces no es casual que uno esté parado ahí. Claro. No, por supuesto. No, Al contrario, es causal. Bueno, pero arranquemos. Bueno, vení de tu familia oriunda de General Belgrano. Sí, tal cual. Vos naciste en la paternal. Sí. Fuiste a estudiar. Hice en la primaria por ahí, por cerca de 11, en la Real 800. Y después es un secundario importante. Y sí, fue el Pellegrini, hice el Ahí, ¿quién decidió eso? Porque no es fácil tomar esa decisión en tu familia. En la Escuela Superior de Comercio, Carlos Pellegrini. Sí, entré en el 74. Colegio preuniversitario. En el sistema de los colegios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, que han tenido un éxito enorme en la formación, y ojalá se pudiera repetir ese sistema, lo hemos hablado 80 veces, por eso... Bueno, yo entré por sorteo, porque fue justo el primer año que implementaron un régimen distinto al del examen, porque justo había un gobierno nacional y popular ese entonces, y habían decidido hacer varios cambios, y entre ellos quitar ese rasgo elitista que podía tener tanto el Pellegrini como el Buenos Aires. Entonces hubo sorteo un par de años, creo que el 74 y 75. Claro, cuando se murió Perón, posiblemente cambió. Sí, mira, fue muy revulsivo todo eso, fue una época muy, muy complicada. Yo tenía 13 años y hubo tiros al aire en el patio, yo iba al vespertino, 8 o 9 de la noche, y eran todos policías los preceptores. Y eso continuó durante toda la dictadura, así que tuve un régimen que empieza con mucha libertad, digamos, por decirlo de alguna manera, no se me ocurre cómo entrar a eso, con mucha libertad, y después fue muy, muy restrictivo, muy restrictivo. Muy bravo. Todo el resto de mi secundario fue muy restrictivo porque fue de medirme la altura del pelo arriba de la camisa para permitirme no entrar. Cosa que en ese momento era muy común, ibas a bailar Tomar y también te tomaban, se fijaban en el largo de tu pelo, y si no, tenías que ir a la peluquería antes de entrar a bailar. Bueno, y también hay una división de un año más grande que yo, que hay varios desaparecidos. Claro. Hay una película, Flores de Septiembre, que los inmortaliza. Y hay una con Buenos Aires pasó algo parecido, con prácticamente una división entera que no está más con nosotros. Así que fue una época muy particular. Y ahí que vaya ido a económicas, casi es no más allá de la cercanía, era algo bastante posible por el tipo de formación que vos tenés. Claro. Ahora, una cosa es ir a económicas, porque por lo general económicas también tiene la carrera de contador, tiene la carrera de actuario, pero vos elegiste la carrera de economista. No, para nada. Yo elegí, entré para contador, aguanté solo 2 meses, me pareció, no me gustó nada, y seguí administración. Y tenía el mejor promedio de la universidad y me estaba por recibir la licenciatura en administración. Y ahí viene la época de la democracia, y yo empecé a militar. Y entonces conocí gente muy inteligente, muy piola, muy, muy atractiva para mí en su forma de ver las cosas, ver la realidad, y tenían una formación que yo no tenía. Entonces traté de entender cómo es que tenían ese conocimiento, dónde lo habían aprendido, cómo era que ellos se relacionaban con los libros de una manera tan diferente a mí, que me estaban formando para gerente de Coca-Cola, por decirlo así. Yo me estaba convirtiendo en un extraordinario administrador de una corporación. Claro. Un cuadro técnico, digamos. Un cuadro técnico y sin ningún tipo de aproximación a los problemas socioeconómicos, por decirlo en una sola palabra. Bien. Y resulta que en las agrupaciones donde yo estaba, básicamente eran todos estudiantes de economía. Les comento que estaba Eloto Bias, de ahí fue un compañero de esa época. Y entonces cuando me estaba por recibir la licenciatura en administración, me cambio de carrera. Y me paso a economía, es decir, me atraso un par de años, pero lo que increíble es que me recibo en 2 años. Encontraste lo que querías, lo que buscabas. Sí, tenía mucho. Mi papá estaba muy mal de salud,
Así que sublimé todo, digamos, una catarsis hice ahí y todo fue para los libros de una forma muy drástica. Y en 2 años hice 15 materias que saqué. 2 años, 15 materias. Sí. Metiste curso de verano a morir, todo. Lo que hice en curso de verano, y te cuento, fue lo peor, lo más difícil de la carrera lo hice en curso de verano. Y queda para contarle a mis nietos, digamos, todo eso, porque fue una cosa que si lo pienso no lo vuelvo a hacer. Un disparador sí, muy no, potente, bueno, más allá de que me gustó, ¿no? pero bueno, había una me fui a apertura. vivir solo, qué sé yo, esas cosas. Claro. Te O pasan sea, los 23, 24 años y... En tu momento de estudio secundario, por decirlo así, viste las dos Argentinas que después se repitieron. Absolutamente. Y las aprendiste, porque en esa época uno por ahí no se da cuenta, pero aprende todo, ¿no? No, fue el Pellegrini al comienzo, cuando entro en el 74, Eso. hasta el 76 lo que fue, no tiene nada que ver con lo que fue hasta que me recibí en el 79, yo hice 6 años de secundaria. Iba los sábados, ahí hice 6 años. Y... sí, fueron, no tiene, y los vuelvo a la universidad, mirá qué paradójico, todo el comienzo de mi universidad hasta el 83 fue bajo la dictadura, me tenía que quedar detenido a determinada hora, parado como congelado porque es el himno o por el Marcha de las Malvinas o por lo que sea, tenía que, había una guardia pretoriana permanente. Y luego termino la universidad militando en democracia, muy contentos todos, y con fuerte participación política, en mi caso, campo popular, por decirlo así, porque no viene el caso por ningún nombre, porque uno ha trasvasado incluso pensamientos, ¿no? Uno ha madurado también y cada vez uno se sigue equivocando. Sí, totalmente. Pero bueno, la universidad la empecé en dictadura y la termino en democracia, y el secundario lo empiezo en democracia y lo termino en dictadura. Pregunta, porque le metiste tanta cantidad de horas y de tiempo, porque no se puede hacer 15 materias en 2 años sin haber dejado un montón de relaciones que capaz que no pudiste seguir viendo con asiduidad. Está bien, uno elige, ¿no? Pero sí. Es como que a todos los que conozco que han hecho eso, no son muchos, es muy poquito, Sí. pero han tomado conciencia de que se tuvieron que aislar un poco de un mundo más... Mira, yo trabajaba 8 horas por día en una compañía de seguros y me he ido a vivir solo. Me jodés. No te jodo. Y mi papá estaba muriendo en un hospital, ahí estuvo muchos años con problemas de salud y asistiendo eso en la medida de mis posibilidades. Por supuesto, el principal sufriente era mi padre, luego mi madre, que tuvo que asistirlo permanentemente, y luego los hijos, pero me tocó a mí la mayor parte por razones familiares. Sí, claro. Vivía ahí, digamos. Y eso fue... Sí, yo creo que te pasan esas cosas y en la vida misma, digamos. Sí, te van templando de alguna manera. Eso ponerle el pecho. Yo no elegí un pito de todo eso, digo. No, totalmente. La carrera, sí, la carrera la elegí y me atrasé 2 años al cambiar. Entonces, viste, no sé. Pero son las cosas que te pasan en ese momento y estaba de novio y cambiaba de novias también. Es como que uno va surfeando la vida, ¿no? Sí. No, pero aparte te agarra una ola y te trae para acá. Te va limando, el país te va limando aceleradamente. Sí, totalmente. Te pasa hoy porque no te va a pasar en ese momento. Bueno, laburabas con el seguro, pero ya cuando te recibiste, el primer laburo que tuviste, ¿cómo fue? Bueno, ¿Para dónde rumbiaste con el primer laburo real, el que te gustó? No, bueno, ahí en tema, ahí conseguí unas consultorías, empecé. Y el primer cheque lo convertí todo en... Estaba muy nacampopo, así que me fui a un lugar de artesanías aborígenes. ¿A dónde? Nacional, acá en San Telmo había en ese momento, qué sé yo. Y me llené toda la casa, todo el cheque lo gasté todo en cosas, desde el costurero hasta cosas para poner en la pared, todas. Buscándole un sentido a los espacios. Sí, ¿no? ¿Era el primer cheque? El primer cheque. Claro. Lo hice percha. Debe ser el más lindo de todos. Bueno, no, el más lindo puede haber sido el último de la compañía de seguros. De ahí te maté bueno, con eso. está bien. Porque cuando me pagan, viste que te pagan vacaciones, te trabajan en blanco, por eso te trabajan en blanco. Era un buen trabajo que tenía. Y lo que hice fue, me fui a la disquera o a la disquería que estaba ahí a la vuelta. Y yo tenía muchos discos. Mi hermano es músico, a mí me gusta, me acerqué mucho a la música en mi adolescencia. Y
Y bueno, un Keith Jarrett doble, en vivo, Hormigas Desnudas, Nudants. Dame. Sí, dame eso para limpiar, dame eso otro. Qué lindo, y todo el cheque de liquidación y algún Frank Zappa también ahí que quedaba, lindo. que no tenía en ese momento. ¿Y los tenés todavía los discos? Por supuesto. Bien. No, por supuesto. Sí, ando ahí con una Tenés mano. giradisco, me Y me imagino. traje una de China. Ese me traje vínculo. una media berreta de China, pero bueno, me lo tenía que traer. Ese vínculo No, igual con- ya había arreglado la Technics, que ya Oh. se había secado la gomita. Bueno, pero eso porque es- el de giradisco no gira, ¿viste? Pero tenés una técnica, o sea, un sistema, los parlantes, todos, para Sí, escuchar esa pero música. también tengo un hijo de 21 y entonces la cosa ahí tiene otra densidad. Sí, digamos, te ¿no? entiendo, te entiendo. Tengo que conceder, ceder, y el último disco que escuché fue... viene el trap muy fuerte. ¿Cómo me identifico con vos? Y vos tenés- Claro. Pero es así, claro viene que el trap muy fuerte. Sí, viene el trap muy pero fuerte. ojo, no mi hijo te le pasa, a mí me pasa que mis hijos también, yo tengo dos hijos, uno es músico, yo soy músico, y el otro es artista plástico. Mi mujer es médica, pediatra, y dije, ¿por qué no salieron médicos? Pero bueno, salieron músicos. Y también hacemos intercambio de temas. Yo les hago escuchar, y he tenido buena suerte en hacerle escuchar el dúo salteño. Sí, sí. Y los descubrieron y lo incorporaron, entonces te escuchan trap, rap, y dúo salteño, Sí, no. Gucci. No, mi hijo Nicolás, bastante abierto dentro de todo, y esto, por supuesto, tiene lo suyo con su época y su Claro. momento. Que yo vivo de afuera, digamos, pero él nunca fue reactivo, digamos, a lo que pude acercarle, y por ahí lo pesco con alguna cosa. Hola, Nico, ¿estás escuchando? Sí, no, pero él escucha, y lo que yo pude haber disfrutado mucho antes, y él lo conoce ahora, y lo conoce también porque los artistas, estos jóvenes de trapo, también hacen una recuperación de cosas. Ahí Pero están también Spinetta, digamos, cuando pone a Mussolini Claro. Sí. para el Jardín de los Presentes, también pone bandoneón, digamos, o hace con Goyeneche cuando hacen La con Fito. Y entonces yo descubro a Goyeneche gracias a Fito y a Spinetta, Claro, sí, o yo el también. bandoneón gracias al Jardín de los Presentes de Spinetta, el último de Invisible. Me Una de las contaron por cosas ahí- que hacen los pibes ahora es, los pibes, es tomar lo que ellos llaman un corte de sample. Agarran un tema clásico, Sí. y hacen un corte, y sobre ese corte hacen como un collage de música y componen. Sí, y usan, bueno. ahí mi hijo tiene la posibilidad de descubrir muchas de las cosas que a mí me gustaron Claro. mucho en su momento. Me gustan, pero que yo las viví en piel, ¿no? Escuché por ahí que te gusta cantar tango. No. Ah. No, O sea, en absoluto. eso lo soñamos, No sé quién Russo, dijo eso eso. lo soñamos. En Productores y Mercados estamos hablando con Gustavo Girado, licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Volvemos a la militancia, de si terminás la universidad, Sí, te sí. recibís, te incorporás más de lleno a la política en ese momento. No, para nada. Es también otra parte interesante que siempre la viví si vos buscas un militante, yo no lo soy. Y no lo digo ni en forma orgullosa, ni lo digo en forma peyorativa, por aquí. Todo lo contrario, admiro y aplaudo a aquellos que le ponen el cuerpo de una manera que yo nunca lo hice. Así que yo acompaño de otro lugar, de otra manera. A ver, la universidad es mi ámbito, que ya llegaremos, pero vivo de ellas hoy, y cuando se cortan calles, cuando se atiende, digamos, los reclamos, ¿no? Estamos ahí, por supuesto. Sí, ya. Estamos haciendo la olla popular. Bueno, pero, ¿viste? Buscás el militante de... No. A veces la militancia no tiene que ver con ir a tocar el bombo o movilizarse, sino ponerle el cerebro en servicio del pueblo, en virtud de una mejora de la sociedad toda. Sí, quizás me puedes encontrar más por ese lado, pero también ahí ya que sé que el plano es intimista acá, a mí lo que me interesa es dormir tranquilo, ¿sí? Entonces hay un vector ahí más o menos que yo tengo claro a dónde quiero, qué quiero para el futuro de mi país, mis hijos, de mi país, ¿no? Y yo trabajo ideas en ese sentido. Y lo que sí veo es que esos otros compromisos pasan por adelante mío y van de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Ajá. Entonces la militancia o ese compromiso, pero ¿con quién es? ¿Con qué? Entonces me doy cuenta que en algún momento estamos todos juntos. Yo continúo
Y los demás cambian de nombre, cambian de lugar. Por ahí te pasó una intersección que venía de acá y pasó Está para llena allá. de intersecciones y los veo hoy, los veo en el Parlamento, que vos no tenés claro, suben con un partido, desde el otro día empiezan a votar en contra. Entonces, te podría hablar de convicciones, pero yo no sé si no es una palabra demasiado ambiciosa. Ponele voluntad, algún grado de convicción. A mí me parece que las cosas deberían ser de esta manera y yo voy a apoyar las ideas que conduzcan en ese sentido. Es cierto, siempre me encuentro con la misma gente, ¿no? Ok, pero a veces no está en el mismo lugar y yo sé que estoy yendo, yo no me he desviado mucho. Por supuesto que todo esto tiene tonos, nada, esto no es blanco y negro, esto nunca. Pero sí veo, viste, que transitan de una manera que yo no comparto y yo ahí yo no dormiría. Entonces, tengo una sola cara y eso puede ser el apego a Oriente, que me ha venido en los últimos 30 años cuando dedicarme a Asia y especializarme en política asiática y a las economías de Asia, que es lo que yo estudié en Japón, política comercial, política industrial, estudié en la isla de Taipei, estudié en la isla de Taiwán, estudié en Taipei promoción de exportaciones y eso antes de dedicarme a China. Entonces, me viene desde un tiempito la cosa. ¿Y cómo hacías ahí cuando estudiabas? Digo, en esa época, ¿hablabas japonés? ¿Hablabas taiwanés? Estudié un poco japonés, sí, pero... ¿Inglés? Sí, no, siempre manejé con inglés. En los trabajos, ustedes me pedían por la profesión, bueno, en los trabajos ahí termino en un momento en el Ministerio de Economía. Soy un empleado de planta más del Ministerio de Economía y hay una oportunidad de trabajar en el proyecto Okita 2. Okita fue un primer ministro japonés y había la única fundación con nombre, fuera de Japón, con nombre de un japonés, era la Fundación Okita acá en Buenos Aires. Entonces la Fundación Okita hace un convenio con el Ministerio de Economía de Argentina y el gobierno japonés, o sea, está ahí en el medio, y se arma el proyecto Okita 2, y allá por el año 94-95. Yo estaba en el Ministerio de Economía. Había habido un Okita 1 en la época de Alfonsín, donde un grupo de japoneses vino a Argentina a escribir sobre lo que pretendía, lo que ellos pensaban que debía ser Argentina para desarrollarse en el futuro. A mí me toca participar como consultor por la contraparte, es decir, como consultor por Argentina, soy una de las 2 personas que por Argentina asistía 25 o 30 japoneses durante 2 años. Es decir, es el trabajo que yo tuve en el Ministerio de Economía. Estamos hablando de los años 90, dijiste, No, sí, 94, 95, 96. Entonces, cuando termina eso en el 96, los tipos escriben 7 tomos, que son 500 ejemplares, y se guardan porque no querían preguntarle a los funcionarios de Menem de entonces. Y aparece la oportunidad de estudiar a Japón en política industrial y comercial. Entonces me eligen. En realidad estabas hablando de un lugar de élite para estudiar. La pregunta que me surge es cuánto de toda esa experiencia te ha transformado la manera de ver y de pensar sobre los procesos industriales, sobre la economía. Absolutamente. No, mi cabeza, a mí me cuesta mucho entender las cosas que pasan acá justamente porque estuve viviendo en China. Claro. Y yo hice mucho layout de fábrica en mis visitas a Taiwán, viendo las áreas de desarrollo industrial. Es decir, vi los latinoamericanos sin barbijo pintando autos en una fábrica en lugares ¿viste? Estaban sobreviviendo y los estaban explotando. Vi eso y vi todo lo contrario. Así que depende del momento en que te haya tocado participar en esas experiencias. Recién decía Gustavo, yo soy de Corrientes y en el 94, 93, por ahí, hay una zona cerca de la capital de Corrientes que es Santo Tomé, San Cosme, que son terrenos muy arenosos y nadie los trabajaba en esa época. Y había llegado un grupo de japoneses que habían comprado mucha tierra y los lugareños se reían. Mira, los japoneses compraron tierra arenosa acá. Los japoneses se pusieron a hacer flores, Claro. y a exportar tulipanes. Claro. Y hoy son una potencia, y ellos calladitos, Impresionante la forma de laburar. Callado, pero no talados. No, impresionante la forma de trabajar. La verdad que tienen una... Multiplica eso por todos los sectores productivos, todas las sociedades asiáticas, que son muchas y diferentes, y donde se concentra la mayor... ahí pones una lupa en un determinado punto del sudeste asiático, y adentro de esa pequeña lupa hay más gente que fuera de esa pequeña lupa. Sí.
¿Cómo es eso? Que si vos hay 3.800 millones de personas en un pequeño En un trozo pequeño espacio. que agarra el sur de China, un poco de Vietnam, Tailandia, agarras Corea, un poquito de Japón, la India y un poquito, y Hay mayor Pakistán. densidad demográfica. No, ahí hay más gente que en todo el resto del en mundo. todo el resto del mundo. Perfecto. La concentración demográfica que hay ahí es enorme. Ahí es, no se puede creer. Y es muy difícil. Mira, primero, el desconocimiento es absoluto. Y no es culpa tuya ni de ustedes, no es mía. Tenemos un gran y feroz desconocimiento. Básicamente en toda Latinoamérica pasa lo mismo. A ellos les pasa exactamente lo mismo con nosotros. El desconocimiento, para ellos es exactamente, somos productores de comida y de energéticos. Y está bien, y porque yo te apuro con las capitales de los países africanos, vos también haces agua, y yo también hago agua. Y no sabemos nada, y ellos tampoco, en África tampoco entienden por qué no sabemos de ellos. Y de ellos no saben nada de Asia también, y les pasa lo mismo a los chinos que tampoco saben bien las capitales de África. Y está bien que sea así. Habría que trabajar para que eso no sea así, porque el mundo ha cambiado mucho, y creo que ha cambiado bastante, y hay mucho más conocimiento porque los medios de comunicación, más específicamente, han cambiado bastante también. Pero el grado de desconocimiento es muy grande, y si vos confundís coreanos con japoneses y chinos, es como ellos confunden un paraguayo con un chileno, un uruguayo y un argentino. Sí. Y sí, loco, no nos distinguimos, ¿viste? Y bueno, yo tampoco, a mí nos cuestan ellos también. De hecho, nosotros tenemos menos excusas que ellos, porque estando allá te puedo decir que hay unas diferencias importantes. ¿Y en qué momento, después de haber vivido esa experiencia en Japón, que te manifestaste como fue muy potente, Sí, claro. ¿cómo descubriste China a posteriori? No fue... está bien tu pregunta y siempre aparece. Te la agradezco en todo caso. Yo ya estaba muy involucrado en los temas de política y economía de Asia y la vinculación de Asia con Argentina y con Latinoamérica. Entonces, trabajando en el Ministerio de Economía, en la unidad analítica Asia-Pacífico, con otras 7, 8 personas, ahí aprendí mucho porque había gente arriba mío, es decir, mis jefes y mis jefas, que sabían una barbaridad. Entonces, Cuando decís saber, ¿a qué te referís? habían vivido, conocían idioma, habían estado en Asia y eran muy buenos docentes. Bien. Y exigentes profesionales. Entonces uno aprendió con ellos. Militantes políticos también, de distintos... Sí, con sensibilidad social. Absolutamente. Conocían las culturas de esos lugares. Sí, conocían bastante bien. Y un par de jefes de ahí, de esa calidad, yo aprendí mucho. Entonces, en la Unidad Analítica Asia-Pacífico es donde trabajé algunos años, y luego, son los cambios de Argentina que te ponen en cierto lugar, y en la medida que paulatinamente China, quien conoce un poco sabe que China aparece para los 90, es cuando empieza a tener mayor visibilidad pública, porque empieza a ser cada vez más importante, hasta fines del 90, especialmente en 2001, y ya lo que es el siglo XXI, es extremadamente importante la República Popular China. Yo ya tenía mucho conocimiento de Asia, que es lo que hacía Japón con China, Corea. Yo había estudiado mucho las crisis y todo lo que había pasado allá. Había escrito mucho sobre eso y había hecho la maestría en Relaciones Internacionales en Flaxo y escribí un libro sobre eso. Ahí me quiero detener un poquito. Cuando vos empezaste a recultivarte con lo asiático, digamos, Sí. con la producción, con ese manejo de negocios, Sí. ¿vos ya veías que hacías una apuesta en ese momento a China, al crecimiento chino? No, ¿O fue, digamos, algo que se fue dando mientras vos ibas desarrollando esa tarea? Mira, ese estudio? eso es más difícil. Yo ahora con el diario del lunes te diría que me fui dando cuenta. Antes del 2001 era difícil darse cuenta desde Latinoamérica. Pero en el 2001 ellos entran en el Club Global y forman parte de la OMC. Entonces hay una fuerte parametrización de todas sus leyes, regulaciones con Occidente. Y Estados Unidos impulsa mucho el avance de China porque necesitaba contraponer a la ex Unión Soviética. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Te hago un paréntesis ahí porque lo que me quedaba de antes del 2001 era que China era solamente mano de obra barata y copia de tecnología occidental. O sea, todo era mano de obra barata y la picardía de tomar... Fines de los 70, comienzo de los 80, es eso, y sí, pero con los capitales de afuera. A diferencia de las otras experiencias, y similares como Japón,
mismo Estados Unidos o Gran Bretaña en la Revolución Industrial. Es decir, los procesos anteriores que tienen mucho parecido con lo que pasó en China después, tenían capitales propios. En el caso de China, China no tenía capitales propios y recién en el 79 se permite que ingrese la inversión extranjera directa. 79, el primer centavo que viene de afuera. Antes no había. ¿Y de dónde provienen esos? Capitales esos fundamentalmente capitales? norteamericanos, alemanes, japoneses, coreanos. Buscando mayores ganancias por la más baja mano de obra. Mano de obra barata y por leyes que ponen en China a propósito para atraer ese Atraer capital. ese capital. Y esas experiencias de capitalismo en ciertas zonas de China en la costa, primero son 3, y luego son 14, y luego 54, esas experiencias son muy exitosas macroeconómicamente. Bien, y tienen un tremendo resultado muy positivo para la economía de China. Aparte cambian un poco el paradigma a nivel global también, porque me acuerdo de la época en que venían las cosas copiadas de China. Sí, sí, a pero las también- empresas originales le empieza a Y generar. 30 años antes lo hubieras dicho con Japón y lo También, dijiste en claro. el medio con Corea y es exactamente lo mismo porque hay primero las cosas se empiezan a hacer ahí para aprovechar la mano de obra barata y hay copia y por supuesto no hay pago de derechos y hay una acumulación originaria, diría Marx capítulo 23, hay una acumulación originaria de capital que tiene que ver con que, bueno, vas por todo sin regulación de por medio. Pero eran las transnacionales occidentales en territorio chino, aprovechando esa instancia, y se exportaba desde China. En China no era mercado, China no era importante. China, la gente solo comía y con eso podía. Pero en la medida que China se fue convirtiendo en un mercado en sí mismo, esas inversiones fueron cada vez mayores porque China ya era algo atractivo para vender. Es decir, no solo se hacían en China zapatos para vender desde China al exterior, sino que hacían zapatos para vender en China. Eso no pasa hasta fines de los 80, comienzo de los 90. Y todo a partir de ahí es bastante rápido. Porque son 30 años de promedio de 9,6% de crecimiento anual. Son 30 años, hermano. 30. Sí, sí, Al impresionante. 9,6% en promedio. Impresionante. Es la famosa tasa de 2 dígitos. Es una, es una sí, guarrada. sí. Y es el Politburó es muy férreo en el control político de ese proceso y la gente asciende en la escala de bienestar anualmente en forma muy notoria. Entonces, el Politburó trata de que la gente no olvide lo que pasó y que tus bisabuelos fueron esclavos, tus abuelos no fueron a la escuela, tus papás tuvieron primaria y vos tenés universidad gratuita. Qué fundamental eso, ¿no? Todo el tiempo y cuando Fundamental. cuando hagamos un quinto programa y te cuente los programas de televisión, Claro, No, claro. te digo las telenovelas, cuál es el contenido, las 60 telenovelas por día que tenés ahí. Sí, sí, Yo te iba a sí, preguntar un poco por lo social, porque bueno, ahora a través de algunas aplicaciones que se pueden ver en el teléfono, están apareciendo muchas programas chinos, o novelas chinas o historias chinas, pero la mayoría que estoy viendo, porque me gustan la producción, estoy viendo que hay una marcada distancia social entre unos y otros. Digo, que el laburante no tiene la misma importancia o peso humano que tiene, por ejemplo, el CEO de la fábrica. ¿Eso se nota ya? Vos querés decir que no es que no ganan todos lo mismo. No, yo lo que te estoy hablando en estrato social. No, el tema económico es aparte. Sí. Pero a pesar de que lo que muestran estas historias son que si vos tenés más plata, valés como persona un poco más. Mira, yo estuve trabajando los discursos del presidente Xi Jinping en un libro que sale el año que viene en castellano, en Latinoamérica, y me pidieron una reseña desde algunos diarios chinos y les hice unas reseñas. Yo estuve leyendo los últimos discursos del presidente chino. Todo eso que decís existe, pero las políticas, desde el punto más alto del poder político chino, dice el presidente que van a conseguir que esas distancias duren poco tiempo y sean lo más reducidas posibles, pero que entienden que con las políticas llevadas a cabo para alcanzar una sociedad modestamente acomodada, que es lo que pretenden para el segundo centenario, 2049, cuando la República Popular China cumpla 100 años, el primer centenario fue el Partido Comunista Chino, en 2021, 100 años, fue creado en 1921, 2021, 100 años. El segundo centenario, en el 2049, pretenden alcanzar una sociedad modestamente acomodada, donde todos tengan acceso a los servicios, tengan las necesidades básicas insatisfechas y, por supuesto, no haya pobres.
políticamente la decisión es aceptar que hay distancia entre unos y otros, porque algunos se benefician más rápidamente de las políticas públicas que impulsa el Politburó. Y ellos no están en contra de eso, pero sí entienden que si se atienden las regulaciones que se establecen, si cumplen con la ley, si pagan los impuestos, si cumplen con todo de acuerdo a lo que establece el Partido Comunista Chino, las diferencias con el resto de la gente no van a ser tan amplias. Pero entienden que en un primer momento va a haber diferencias. Son conscientes de eso, por eso van a hacer mucha política pública para que la gente que está menos favorecida no lo esté tanto. Te aviso que con la indigencia acabaron el 21 de febrero de 2022. Sí, lo publicaron como un logro mundial y nadie pudo objetarlo. Y en Occidente ni siquiera te lo publicaron en la página 48 de La Nación o Clarín. No te enteraste acá qué pasó. Bueno, no sabés lo que significó para allá el hecho de acabar 10 años antes de lo planificado con la pobreza extrema, que la traducción es un complicado, ¿no? Pero lo sería para ellos la pobreza extrema, que es lo que nosotros llamamos indigencia, porque eso pasa por varios idiomas antes de llegar al castellano, se hace un lío bárbaro. El libro que estás hablando que va a salir el año que viene. El año que viene. Sí, acá, sí. Volumen 4. ¿Dijiste algo sobre los discursos de Xi Jinping? Sí, son los discursos del presidente, que es la línea política que tiene que seguir todo el gobierno. Entonces vos con esos discursos, vos sabés qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que va a hacer en los próximos meses, días, años. ¿Y sabés qué? Cumplen, entonces la gente sabe lo que va a pasar. Claro, da certeza, claro. Qué bárbaro. No solo da certeza, sino que lo que no se permite el Politburó, justamente si vos querés... Hay un régimen que en los hechos funciona como de partido único, aunque es una democracia nominal, porque hay varios partidos políticos, pero funciona en los hechos... El preámbulo de la Constitución dice que el presidente debe ser del Partido Comunista Chino. Tenemos una idea. ¿Querés cambiar eso? Hace una revolución, digo. Claro. Y el partido tiene 93 millones y medio de habitantes de afiliados. Bueno, tenés que tener un ejército un poco importante. O tenés que convencer a mucha gente. Pero ellos han decidido que el concepto no tiene que quedar restringido a una élite de personas que saben chino mandarín. Esto es muy importante porque tiene que ver con el soft power. Tiene que ver con el despliegue de China que hace sobre el resto del mundo con sus intereses y sus valores. Claro. Porque necesitan parametrizarse con el resto del mundo porque somos mutuamente dependientes. Sí. Entonces te venden pero te compran, digamos. Hay una cuestión acá que ellos, a Xi Jinping le toca el momento del despliegue internacional. Con Mao fue la revolución, con Deng Xiaoping fue la cuestión económica, el famoso milagro económico chino, y a este le toca el despliegue de China con sus intereses por sobre el mundo, porque el mundo está construido, y acá ya viene el chivo de mi último libro, de una manera tal, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, con unas características que no incluyen en ninguna puta institución los intereses y los valores de Asia. No estuvieron llamados en la reunión de Bretton Woods desde allá para hacer el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas. No estuvieron contemplados sus intereses. Japón había perdido la guerra, Corea estaba en guerra civil, o retomaba el 50 al 54, China retomaba la guerra civil. Asia, Oriente, sus intereses, sus valores, por supuesto, sus estándares, sus patrones, sus normas, no están en el mundo que nos gobierna desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Ese es el mundo que se está resquebrajando y haciendo mucho ruido. Y desde hace varios años que China reclama por ser incorporada en esa institucionalidad, y como Occidente no se lo permite, crean la suya propia. BRICS, Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, Organización de Seguridad de Shanghái, de Cooperación de Shanghái, todo lo que vos conocés, que acá sale bastante poco, pero que es el doble de grande que el Banco Mundial, 6 veces más grande que el Fondo Monetario y terriblemente más importante que la OTAN, está en Asia, está dirigida por asiáticos, básicamente por China, y los BRICS son un ejemplo que involucra el sur global, y por eso quizás lo traje ejemplo a propósito. Pero esa institucionalidad está siendo forzada por Occidente, claro, porque no quiere cambiar los mecanismos de gobernanza global, ni quiere cambiar, y es más, aparece Trump y patea en la columna vertebral todo el multilateralismo que ellos mismos crearon desde la Segunda Guerra hasta acá. Claro. ¿A qué lo atribuís el hecho de que China surja con esta potencia? Porque algunas discusiones he escuchado que lo centralizan en la revolución tecnológica, otros que
dicen, acá hay un nuevo sistema, acá se habla de comunismo, pero no podemos hablar de que esto sea comunismo, a uno le dicen socialismo de Estado, pero lo que fundamentalmente sí se hizo es que han logrado romper las barreras de la productividad a las barreras tecnológicas. Sale una nota que quería compartirla con vos, es muy breve, pero hablan de directamente de una revolución en la producción de acero. Esto es algo muy novedoso. Cambiaron el método, que antes llevaba 6 horas, ahora lleva 6 segundos hacer acero. Y los autos, 18. Y además, lo que decías recién con respecto al tema de que eran más grandes que la OTAN. Están hablando de una verdadera revolución en la producción de armamento, incluido los portaaviones, con sola tecnología íntegramente en China, cosa que es un hito en la ingeniería mundial, en las corbetas que pusieron en el mar. Ok, pero tienen solo 2 y Estados Unidos tiene 64. Así que, claro, con respecto, y aparte tiene 200 bases nucleares, tiene 200 bases y los chinos tienen solo una base con 4 gendarmes Estamos de acuerdo. En el Cuerno de África, es lo único que tienen por fuera de su frontera. Y vos iluminás el mapa mundial con las instalaciones norteamericanas y británicas. Los romanos de esta época son los norteamericanos. Absolutamente. Claro, sí, claro, por eso que también hay más, creo que hay más templanza, ¿no? La pregunta original era, ¿cuál era para vos el hecho fundante, el hecho que cambia las relaciones de poder a nivel mundial y que comienza esta evolución de China y obviamente atrás de China todo lo Sí, no sé, sinceramente tendría que pensarlo un rato y no sé si hay un... No, si eso es muy simplificador y no me engancho mucho con eso, no te sabré, sinceramente te mentiría. Pero te puedo juntar una parte de la respuesta con lo que te comentaba antes. Cuando te dije que el mundo que nos rige, ese que armó Occidente, los ganadores de la Segunda Guerra, eso quiere decir también que los estándares y las normas y los patrones son los que ellos decidieron, es decir, las corporaciones que tienen origen en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Es decir, que te voy a decir una pavada, pero la hoja A4 que entra en una impresora, bueno, eso... Establecer es una norma, claro. Claro, establecer esa pauta o el tamaño de una tarjeta de crédito que entra en una billetera. ¿Y por qué los bolsillos de los pantalones tienen este tamaño? Todo eso está absolutamente normado. Si vos no participaste en el establecimiento de esa norma, sos un absorbedor de tecnología. Ahí estamos. Entonces la tenés que comprar. ¿Qué hizo China? En todo este proceso que no estoy contando, China lo único que tiene para canjear a cambio de ese conocimiento... Vamos un paso para atrás. China no es dueña del conocimiento. China es dependiente. China entonces tiene que pagar por patentes, tiene que pagar por royalties, paga dividendos, es deficitaria en eso. Porque no es dueña del conocimiento, pero no patentó. Bueno, entonces esa es la lucha porque es justamente el poder está en ese conocimiento. Eso se mide en términos económicos. En ese trabajo que hace China por quedarse con el conocimiento, ¿qué es lo que puede canjear cuando las corporaciones van a China y quieren quedarse con su mercado? Claro. Te doy mi mercado, pero tenés que asociarte con una empresa china, que en los primeros 10 años tiene el directorio, tiene que tener la mitad de chinos, y dentro de 25 años me tenés que dar la patente, y en 35 años... No hay regia allá. Entonces, si vos querés, señor Microsoft, señor Musk, que el señor Zuckerberg, si ustedes quieren venir acá, tienen que abrir el paquete de conocimiento. Algunos quisieron, otros no quisieron. Los que quisieron, concedieron y cedieron. Por ejemplo, Lenovo es la principal productora de laptops del mundo. Pero antes era una empresa norteamericana. ¿Cómo es la de la división de... bueno, estoy pensando en otra cosa y me olvidé del nombre. Pero cuando compran el paquete de conocimiento, compran las patentes, compran también a los ingenieros, firman de que la empresa occidental no puede hacer laptops y no puede competir. Lenovo se convierte en la principal productora y tiene que formar durante años, Lenovo, adentro de sus universidades, a gente en condiciones de llegar a esa frontera tecnológica y avanzar a partir de ahí. Pero ya no tiene la competencia occidente que antes tenía. China canjea mercado por conocimiento. Claro. Consigue que las empresas extranjeras se asocien con empresas chinas, y eso es un proceso en unos 20 años. China consigue inventar a ZTE, Huawei, y consigue esto que son... Ahora, ¿por qué te nombro solamente estas empresas y no te nombro una que produce mates? Porque las normas,
las patentes, los estándares y los patrones de esa tecnología todavía no están establecidos. Ajá. El 1G es noruego, el 2G es británico, el 3G es alemán con Siemens. Bueno, antes tenías Nokia con Finlandia, y llegás al 5G y no está escrito. Entonces ahí pican en punta. Y esa es la pelea. Y ahora van por el 6. Pero... Sí, pero el punto es que no está escrito. Entonces, ¿quién establece ese estándar? Claro. Ese estándar es el que va a manejar los satélites, los tanques, los mecanismos de defensa, todo tu cotidiano. La internet cotidiana, claro. Todo. Entonces, cuando vengas en el auto y digas, anda calentándome un café, ponerme la casa en 24 grados, haz esto, se lo digas al auto y vos no vayas manejando, que es lo que sucede hoy en China. Sí, hay una nota cuando de- eso te llegue a vos y toda esa norma son empresas chinas, que son las que se quedan con ese... Con la pero realidad. están los satélites con el tema de... Así de lo control, advirtió la guerra, que en- son las en- guerras hoy. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. En el Financial Times, no sé si leíste la nota No, sobre el tema de no, pero fueron los de la dirigencia máxima de Ford Motors en Estados Unidos a una compañía china para ver los autos eléctricos y salieron espantados diciendo que estaban 10 años atrasados con respecto a la evolución de ellos, por esto que acabas de decir. Bueno, pero Elon Musk hace muy poco tiempo atrás dijo, se cagaba de risa de la competencia de H&D y hoy le está pidiendo por favor que prohíban esa tecnología porque no pueden hacer más nada. Vamos a vender un poquito, Dale. del trabajo que hace Gustavo. Gustavo es el director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China, llevado a cabo en La Universidad Nacional de Lanús. este momento. Sí, estamos en plena etapa de inscripción. Es una especialización que dura 3 cuatrimestres y estamos, te decía, escribiendo. Es posgrado, así que tenés que tener un título de grado o demostrar que tenés conocimiento, mucha Periodismo, acá vinculación tenemos con el periodismo. tema de China. Y las clases van a ser cada 15 días, como siempre. Vamos a abrir la 6ª cohorte en abril del año que viene. Estamos inscribiendo ahora. Abriremos después la inscripción en febrero y en marzo. Y las clases se toman los viernes a la noche en la UMED y los sábados a la mañana en el campus de la Universidad Nacional de Lanús. Pero si vivís fuera del AMBA, lo tomás todo el curso virtual. Perfecto. Así que es híbrido. Perfecto. Presencial y virtual. Ahora, ¿cómo se inscriben los alumnos? Los alumnos se inscriben ingresando a la página web de la Universidad Nacional de Lanús, www.unla.edu.ar, y ahí está la especialización. O si no, escriben a posgradochina@unla.edu.ar. Y aclaramos que hoy es 11 de diciembre del año 2024, para tener referencia a las fechas que está diciendo Gustavo. Exacto. Otra cosa, estás mandando material a través de mails que tienen que ver con este desarrollo de tu trabajo. Sí, ¿Cómo lo obtenemos? No, es muy... Gracias por la pregunta porque es algo que salió ayer. Estoy muy contento porque yo soy también director del Centro de Estudios en Investigaciones Sino-Latinoamericano. Bien. Es un trabajo de honor que yo hago en la Universidad de Lanús, que es dirigir un centro de investigaciones en el tema de mi formación. Y luego de mucho batallar, he conseguido hacer lo que llamamos en la institución, es el CEICIL, es decir, el Centro de Estudio, como te digo, el CEICIL, la carta del CEICIL, la carta. Nos presentamos como una carta, un carácter intimista que le quiero dar, y en la carta del CEICIL vamos a presentar sumarios de proyectos de investigación, sumarios de... Es decir, artículos cortos de muy poderosos sobre temas muy picantes. Buena información y confiable. Los que escriben ahí son los docentes de la especialización, los alumnos egresados, los alumnos actuales y los que participan. No me gusta decir alumnos porque son gente tremendamente Graduado, preparada, claro, son profesores. Claro. Y también vamos a invitar a gente del exterior y gente que no necesariamente esté tan vinculada, pero que sepa mucho de lo que está hablando vinculado con China y Latinoamérica, especialmente en ese vínculo. Ustedes saben, compañeros, que yo me llevé una sorpresa tremenda, porque por supuesto, Gustavo me manda este material, empiezo a leer, y por ahí veo un nombre y un apellido que me sonaba un montón, ¿no? Martín Burgos, sí. Burgos, el doctor Martín Burgos. Y digo, este tiene que ser el hijo de mi amigo y compañero Jorge Burgos, del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Entonces enseguida empiezo a buscar una imagen y le mando, porque no lo conozco personalmente a Martín,
y le mando a Jorge, ¿este es tu hijo? Sí, claro. Y también le había mandado Sí, a Gustavo. Así que estamos en un círculo muy reducido, muchachos, pongámonos contentos que estamos en la cresta de la ola con nuestros amigos y compañeros. La verdad que es una alegría terrible porque sé que él es coordinador también, ¿no? Sí, Martín trabaja conmigo en el posgrado desde el inicio, es decir, comparte conmigo la cátedra que tiene que ver con economía de China. Él está también en la relación de China-Latinoamérica y hablamos también de relaciones bilaterales. Compartimos esa parte de toda la especialización, la hacemos juntos, pero a él yo lo conozco de antes, trabajamos juntos en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, yo fui gerente de investigaciones de la CNCE, temas salvaguardas, dumping, ¿no? Esos temas técnicos que tienen que ver con el comercio exterior, y de jugar a la pelota. Bueno, importantísimo. Sí, Las dos cosas. que aparte lo quiero ayudar. Casi lo más importante. No, que es independiente. Entonces, como tiene problemas, yo viste, como vecino de Avellaneda, le quiero dar una mano. Yo no me quiero olvidar de lo siguiente. En la característica, cuando usted busque los datos de este podcast, vaya a donde dice leer más y vamos a poner toda la información referente a lo que nos está contando Gustavo, inclusive de sus libros, de los libros que vendrán. Así vamos a poner toda la información porque creemos que es muy, muy importante acceder a esta información que yo también me estoy desasnando lo poco, y no me asombra, pero lo poco que sabemos de toda esa parte del mundo, que en realidad es la que está haciendo crujir un poquito las bases de esta otra parte que tenemos tan históricamente metida en nuestro ADN. Si el mundo funciona hoy es por la dinámica que hay en el Asia, es decir, toda la zona del Pacífico. Si el mundo crece o tiene dinámica, es por la demanda y por la oferta que hay de allá. La oferta porque es muy competitiva, y la demanda porque, como les va mejor, son mucha gente. Es mucha gente, les va mejor. Japón, Corea, China, Malasia, ni te cuento. Es decir, son lugares muy interesantes y donde la población mejora en su condición de bienestar en forma bastante genuina, digamos, en sentido que son proyectos que lo sostienen en el tiempo, no es Claro, no es que llovió plata y se la gastaron en gasto corriente, en salario más alto. No. Le meten más, laburan como unos perros. También aclaremos. Lo aclaraste cuando dijiste Mao Zedong, hasta ahora cada uno cumplió con una etapa central del desarrollo. Mucho, sí. 9 por 6, ¿no? 9 horas. No puedo dejar de asombrarme de mi paso por allá, la atención que le presté al grado de trabajo que le mete la gente que hace cosas equivalentes a las que hago yo acá. Por ejemplo, el docente universitario. Yo acá doy clase en la UBA y en Lanús, pero ya era domingo, estaban corrigiendo. No, una cosa de loco, no. El banco también está abierto el domingo, ¿no? No estoy hablando solamente de otro concepto. Hay un cambio civilizatorio, por eso 9 por 6, decía en una entrevista un coronel español. Sí, lo de 9, mira, no, hay lugares donde 9 horas, 6 días a la semana. Sí, pero bueno, eso ya depende del trabajo que tengas. 9 horas, digamos, depende, pero yo los he visto trabajar más de 9 horas, por cierto. Bueno. Ahora, los empleados de la embajada sí trabajaban 8 horas, y los empleados locales, es decir, los chinos que saben castellano, que trabajan en la embajada de Argentina, como seguramente en las otras embajadas, tienen un horario que cumplen, y por supuesto tendrán horas extras, no las tienen, pero están bajo contrato y trabajan. Pero otros trabajadores más exigidos físicamente, seguramente sí, y otros que tienen unos laburos muy competitivos que y se paran. No paran porque ven con peligro el futuro de que tengan que correr riesgo con su trabajo y su familia, digamos. Vamos a la normalidad. Claro. Se rompen el tuje, pero... Una pregunta como para ir cerrando esta hermosa charla, que tiene que ver con la vinculación que tiene China con nuestro país con China. Vos has escrito un trabajo ya en el 2003, el comercio Argentina, China, Asia, Pacífico, una carrera de obstáculos, entre los trabajos que tenés publicado. Del 2003 a esta parte, ¿cómo ves los cambios? ¿Cómo ves esa integración posible? La ruta, la franja, la ruta de la seda, la franja que nos está proponiendo. Es un cambio de paradigma con respecto a lo que siempre los sajones nos impusieron con el tema de la deuda. Es un cambio de forma de relacionamiento y de poder. Por un lado lo del comercio y por otro la iniciativa de la franja y la ruta. Lo del comercio, lo digo hace muchos años, está en nuestras manos. Los chinos, ellos no deciden que vos seas productor de producto primario.
Si vos no tenés otra cosa para vender, si vos sos competitivo con soja, aceite de soja, harina de soja, todos los productos agroalimenticios que ustedes conocen, o quizás ahora con minería de energéticos, vos sos competitivo en eso, bueno, tendrás un precio internacional, estás a 19.400 kilómetros, así que lo tuyo va a ser más caro que lo de Australia. O sea, a la misma equiparación de producto. Entonces la leche tuya, ¿no? La leche, la carne, ahí tenés una competencia entre Nueva Zelanda y Australia bastante importante. Ahora, si vos no le vendés otra cosa, pero tendría que comprar otra cosa, bueno, yo los he visto. Bueno, ¿qué me podés vender? No, ¿qué tenés? No vale. Bueno, entonces vos tenés tu problema, hermano, resolvelo, porque yo no vengo a hacer beneficencia, soy comerciante. Claro. Entonces, por el lado comercial, si vos no progresaste, de mi punto de vista no es por culpa de China, vamos a decirlo de alguna manera. Claro. Lo que me insinuaste con la trampa de la deuda y la Belt and Road, la iniciativa de la Franja y la Ruta, es el proyecto de cabecera del presidente Xi Jinping, enunciado en Astana allá en el 2013, cuando él tiene el ejecutivo del gobierno chino, y es el mascarón de proa del proyecto de Xi Jinping, con el cual China se despliega sobre el resto del mundo, como les decía antes, con sus valores y sus intereses. Entonces, a partir de lo que le sobra a China, es decir, lo que tiene como oferta excedente, que es tecnología, infraestructura y financiamiento, que para vos es tu demanda insatisfecha, porque vos tenés eso, de nada de eso tenés. Y bueno, a ellos les sobra y vos lo que tenés, a ellos lo que compran, entonces sos extremadamente complementario. Latinoamérica aparece en la Belt and Road Initiative recién estos últimos años, porque no tenemos ni siquiera geográficamente una vinculación con China. Ellos se despliegan con un proyecto de 3 rutas terrestres y 3 rutas marítimas, sobre todo de la zona del Cáucaso Meridional, todos sus países vecinos, en donde con financiamiento chino y en general con ingeniería china, proponen desarrollo de infraestructura en los países cercanos, porque necesitan paz, negocios, pero necesitan paz. Qué importante es. Entonces van por el puerto, la autopista, los ferrocarriles y todas las cosas más pesadas que te puedas imaginar vinculadas con la comunicación y la integración. La logística. Sí. Entonces por el camino, bueno, pero ustedes lo que lo hacen para Export 2D, sí, pero también de ahí voy a traer tu producto, claro. ¿Viste? Ahora, si vos no tenés nada para venderme, claro, señor de Azerbaiyán, señor de Kirguistán, si no tenés nada, es otra historia. Y van con eso, con financiamiento, y efectivamente Occidente critica el tema de... ¿Por qué van con el financiamiento? O sea, el negocio bancario también. Ganar, le dicen, ¿no? Win-win, claro, pero el punto es que vos no tenés, si no es así, vos no lo tenés. Vos no tenés tu puerto a aguas profundas, si no viene el chino, te hace el puerto, te pone la guita, porque anda a pedirse al fondo, digamos. El fondo te dice, no, capítulo 4, bajar la inflación, déficit cero, esto, lo otro. Es decir, tener condicionantes macroeconómicos, los chinos no. Claro. Entonces vos no tenés condicionante. Y el cambio occidente lo único que hace es ponerte condicionante. Gustavo, la verdad que siempre nos queda corto, y hoy nos quedó más corto que nunca. Sí, claro, si ustedes se metieron con China. Porque no hablamos de un mundo made in China, porque no hablamos un libro publicado en 2021. Cómo lo hicieron los chinos. Ese ganó un premio en China, ganó el Special Book Award of China. Sí, señor. Por eso quedaron un montón de temas. Pero bueno, todos estos libros libros que mencionamos están a la mano de todos ustedes y bueno, y conocer un poco más del trabajo de este querido amigo, licenciado, magíster en Relaciones Internacionales, llamado Gustavo Girado. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Este es el último podcast de este ciclo que tenemos. Ajá. Y en breve empezamos el segundo ciclo, así que en el segundo ciclo esperamos hablar de todo esto y mucho más lo que quedó. Bueno, empezamos recién con China. Bueno, con mucho gusto. Capítulo 33, finalizado. Qué lujo. Nos dimos. Y cerramos a todo bombo y bandera, señores. Gustavo Girado, gracias por haber dado la vuelta por la mesa de productores y mercados. Gracias a ustedes por la invitación. Espero verlos el año que viene. Y ahora, en Productores y Mercados, La Chapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Chapa. Con ustedes, el susodicho. Gracias, Claudio. Vamos a escuchar un tango compuesto y producido por quien les habla. En esta pieza musical yo intenté resumir en un minuto el porqué de la histórica secuencia de fracasos que nos ha traído hasta aquí como país rico, donde abunda la pobreza. A continuación, con ustedes, el tango intitulado
me caigo y me levanto. Me persigue implacable la piedra en que tropiezo. Tal vez por desmemoria me vuelvo a tropezar. Me caigo y me levanto y me rompo los huesos. Tal vez será por eso que me vuelven a estafar. Los medios de locura atraviesan mi mente. La realidad de mente me quiere dominar. Y yo me creo todo como un ciego creyente. Y así es que nuevamente me vuelven a estafar. Tantas veces me estafaron con el mismo viejo cuento y me dejaron sin vento y sin luz en el candil. Me largaron sin laburo, me afanaron los derechos, ellos están satisfechos y me siento un flor de gil. Y llegamos al final del podcast Productores y Mercados. Hoy nos acompañó Gustavo Girado, licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Los esperamos en nuestro próximo episodio para compartir otro viaje de Productores y Mercados. Conducen Oscar Russo, Claudio Balbuena y Alejandro Sanz. Producción general, Productores y Mercados. Seguinos en YouTube, Productores y Mercados. Y escuchar nuestro podcast por la plataforma Spotify.